Carlos Antonio Vélez lo destacó. Y lo hizo con una frase que corrió como pólvora en el ambiente del fútbol colombiano, porque no fue un elogio liviano ni una cortesía de micrófono, fue una sentencia nacida desde la lectura del partido ante Atlético Nacional. Cuando Pedro Galese sostuvo a Deportivo Cali con atajadas que parecían negarle al rival la posibilidad de cambiar la historia de una noche que se volvió exigente. Carlos Antonio Vélez no se guardó nada al analizar ese triunfo de Deportivo Cali sobre Atlético Nacional, y sus palabras quedaron marcadas en el debate futbolero de la semana, porque dijo con tono firme que tiene unas paradas espectaculares, muy propias de él. Remarcando que el arquero aparece en los momentos donde el partido amenaza con romperse y donde el margen de error se vuelve mínimo. El periodista fue más allá en su lectura y dejó otra frase que terminó de dibujar el perfil de Pedro Galese en el presente colombiano, al asegurar que el pulpo es así con selección, con los equipos con los que jugó, una manera de explicar que no se trata de una racha pasajera, sino de un comportamiento repetido en distintas camisetas, en distintos contextos y bajo presiones que no siempre se parecen. En ese mismo análisis, Carlos Antonio Vélez puso sobre la mesa una idea que pesa en la cultura del fútbol, al señalar que la historia habla de él, de un arquero ganador de puntos y lo ha venido siendo, una definición que no se construye desde el aplauso fácil, sino desde la constatación de que sus intervenciones cambian resultados, sostienen marcadores y alteran el pulso emocional de partidos cerrados. Esa lectura del periodista encontró una confirmación directa días después, cuando Deportivo Cali visitó el Américo Montanini para enfrentar a Atlético Bucaramanga, en un partido que terminó sin goles, pero que dejó la sensación de que el 0 no fue una casualidad, sino la consecuencia de una noche en la que Pedro Galese volvió a aparecer cuando el trámite se volvió cuesta arriba para su equipo. El encuentro ante Bucaramanga se torció aún más para Deportivo Cali con la expulsión de Fernando Álvarez, un golpe que obligó al equipo a replegarse y a aceptar que el rival iba a cargar con mayor volumen ofensivo, con más remates desde media distancia y con una presión constante que buscaba quebrar la resistencia de un equipo que, con un hombre menos, defendía cada metro de su área. En ese contexto adverso, la figura de Pedro Galese creció bajo los tres palos, con una gran atajada que evitó que el marcador se abriera en un momento en el que Bucaramanga parecía encontrar los espacios para romper el 0. Y cada intervención del arquero peruano se sintió como un freno a la ansiedad del rival y como un sostén emocional para un Deportivo Cali que resistía. Los medios colombianos no tardaron en subrayar su actuación, y ESPN publicó una nota en la que destacó que Pedro Galese evitó la caída de Deportivo Cali ante Bucaramanga en el Américo Montanini, remarcando que el portero fue clave para que el partido terminara sin goles pese a la cantidad de remates que recibió por parte del equipo dirigido por Leonel Álvarez. La crónica periodística habló de 19 remates del conjunto local, una cifra que describe la presión constante a la que fue sometido el arco de Deportivo Cali durante gran parte del encuentro, y aún así el marcador no se movió, porque cada disparo encontró una respuesta en las manos de un arquero que supo leer trayectorias, anticipar intenciones y sostener el 0 con Temple. Freddy Inostroza, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons probaron al guardameta con remates desde fuera del área, buscando sorprenderlo con potencia o colocación, pero en todos los intentos la historia fue la misma. Una respuesta firme de Pedro Galese que evitó la caída de su portería y convirtió cada aproximación en un ejercicio de resistencia para un rival que no encontraba el quiebre. La prensa colombiana llegó a definirlo como el salvador de Deportivo Cali en esa noche sin goles, una etiqueta que resume el impacto de un arquero que sostuvo el resultado cuando el partido amenazaba con inclinarse, cuando el cansancio empezaba a pesar en un equipo que defendía con un hombre menos y que encontraba en su guardián del arco la principal razón para sostener el empate. Ese empate en el Américo Montanini no se leyó como un resultado menor en el entorno de Deportivo Cali, porque se entendió como un punto trabajado en condiciones adversas, como una noche de resistencia que refuerza la confianza en la figura de Pedro Galese, un arquero que vuelve a aparecer en el relato de los partidos importantes, como lo había hecho días antes ante Atlético Nacional. La conexión entre el análisis de Carlos Antonio Vélez y la actuación ante Bucaramanga termina de dibujar una narrativa de continuidad, porque el periodista habló de un arquero que gana puntos y el partido confirmó esa idea con hechos concretos, con atajadas que sostuvieron un resultado que, sin su presencia, podría haber tenido un desenlace distinto en una noche de presión constante. No es habitual que un comentario periodístico se vea reflejado tan rápido en el campo, pero en este caso la lectura de Carlos Antonio Vélez encontró eco inmediato en la siguiente presentación de Deportivo Cali, reforzando la sensación de que Pedro Galese atraviesa un momento de madurez competitiva en el que su influencia se siente más allá de la estadística y se instala en el pulso del juego. Desde su llegada a Deportivo Cali, Pedro Galese ha disputado 8 encuentros, ha mantenido su arco en 0 en 4 de ellos y ha recibido apenas 7 goles. Números que describen un impacto directo en la solidez defensiva del equipo y que explican por qué su nombre aparece de manera recurrente en las crónicas de los partidos que el equipo logra sacar adelante en contextos exigentes.
Las 2 tarjetas amarillas que figuran en su registro no alteran la lectura general de su rendimiento, porque el foco está puesto en la manera en que su presencia ordena a la defensa, en cómo su voz desde el fondo corrige movimientos y anticipa peligros, y en cómo su figura se vuelve un punto de apoyo cuando el equipo necesita sostener resultados en escenarios que no conceden respiro. El triunfo ante Atlético Nacional había sido una señal de su influencia en partidos de alto voltaje, y el empate ante Bucaramanga terminó de confirmar que su peso específico no depende del tipo de rival, sino del contexto del partido, de la manera en que el arquero se adapta a noches de asedio y convierte cada remate en una oportunidad para sostener la calma del equipo. En un fútbol donde las miradas suelen concentrarse en quienes definen frente al arco rival, la figura de Pedro Galese recuerda que el impacto de un arquero puede ser igual de determinante, porque sostener un 0, negar goles y ganar puntos desde la resistencia también construye relatos que marcan temporadas y definen percepciones en el entorno de un club que necesita respuestas constantes. La hinchada de Deportivo Cali empieza a identificar en su arquero a una figura de confianza, a alguien que aparece cuando el partido se vuelve incómodo, cuando el rival empuja y el margen de error se reduce, y esa confianza se traduce en una calma distinta en los minutos finales, cuando cada centro al área se vive como una amenaza que puede ser neutralizada. El relato que rodea a Pedro Galese en el presente colombiano no se construye desde la exageración, sino desde la acumulación de noches como la del Américo Montanini, donde la presión rival no logró torcer el marcador, donde la expulsión no se tradujo en derrota y donde la figura del arquero se volvió central para explicar por qué el 0 se sostuvo hasta el pitazo final. Carlos Antonio Vélez lo dijo con claridad al hablar de un arquero ganador de puntos, y el campo se encargó de respaldar esa definición con una actuación que sostuvo a Deportivo Cali en una noche de exigencia, reforzando la idea de que su presente no es una coincidencia, sino el resultado de una continuidad de respuestas que lo colocan como uno de los nombres propios del momento. A medida que avanza la temporada, cada presentación de Pedro Galese suma un capítulo más a una historia que se escribe desde el arco, desde la resistencia y desde la capacidad de aparecer cuando el contexto se vuelve áspero, y mientras sus atajadas sigan sosteniendo resultados. El eco de las palabras de Carlos Antonio Vélez seguirá resonando en el análisis del fútbol colombiano. El empate ante Bucaramanga no tuvo el brillo de un triunfo, pero dejó una enseñanza que se repite en los pasillos del fútbol, que hay partidos que se ganan sin convertir goles, que hay puntos que se construyen desde el arco, y que en esa tarea Pedro Galese se ha vuelto una pieza que explica por qué Deportivo Cali logra salir con vida de escenarios que no perdonan. Así, entre las frases de Carlos Antonio Vélez, las crónicas de ESPN y las cifras que respaldan su rendimiento, el presente de Pedro Galese se instala como una realidad que no necesita adornos, una historia que se cuenta desde las atajadas, desde la resistencia y desde la influencia silenciosa de un arquero que hoy sostiene el pulso de Deportivo Cali en el fútbol colombiano.